Para poder entender el magnetismo terrestre es necesario conocer un poco la estructura terrestre. En líneas generales, la Tierra puede dividirse en capas crecientes, núcleo, manto y corteza, como se puede observar en la fotografía, aunque en la realidad tiene más capas. Pero lo que a nosotros nos interesa para conocer el magnetismo terrestre son los dos núcleos, el interno y el externo. El núcleo interno está formado por metales. Los científicos consideran que está formado principalmente por hierro, aunque también un porcentaje de níquel y otros elementos como el uranio y el plomo. El núcleo interno es sólido, pero tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje. Esto por sí solo no es suficiente para crear un campo magnético, pero sí es suficiente para estabilizar un campo magnético. El núcleo interno está sometido a una elevada temperatura, lo cual provoca que la estructura subatómica de los metales tengan una disposición electrónica de sus espines diferentes que si estuvieran a unas temperaturas menos elevadas. Pero al tener una temperatura tan elevada, no es posible la formación de un campo magnético, según la teoría de la temperatura de Curie. La temperatura de Curie es la temperatura por encima de la cual un elemento ferromagnético pierde sus propiedades magnéticas y se convierte en un elemento paramagnético. El núcleo externo está compuesto por metales en estado líquido y con una temperatura elevada. Entre estos metales se encuentran principalmente el hierro y el níquel. Aquí tampoco se puede formar un campo magnético por la temperatura de Curie. De lo que sí ocurre son fuertes corrientes eléctricas debido al constante movimiento de los metales líquidos. Según la hipótesis de la dinamo autoinducida, las corrientes producidas en el núcleo exterior tienen los efectos de una espiral cerrada, según la ley de Ampère. Al estar en continuo movimiento, el campo magnético es variable y, por la ley de Faraday, se genera un campo eléctrico. Tanto el campo magnético como el campo eléctrico, que forman el campo electromagnético, generan la fuerza de Lorentz. El movimiento de los metales líquidos en el interior del núcleo externo es circular por el efecto de Coriolis, lo que provoca un movimiento continuo de los espines de los electrones y, por lo tanto, fuertes corrientes eléctricas y un campo electromagnético. Los cambios de dirección o sentido de los metales líquidos producen los cambios de polaridad en el campo magnético terrestre. Los cambios de polaridad no afectan a la vida en el planeta, pero el periodo de transición de cambio de polaridad sí podría afectar seriamente a la vida terrestre. El efecto de Coriolis explica el movimiento del fluido en el núcleo externo. El efecto de Coriolis se produce debido a la rotación del planeta sobre su propio eje. La rotación terrestre gira de oeste a este, lo cual implica que en el hemisferio norte hay una desviación hacia la derecha y en el hemisferio sur la desviación es hacia la izquierda. El efecto de Coriolis también explica el sentido o dirección de los vientos.
La hipótesis de la dinamo autoinducida es la teoría más aceptada en el mundo científico, aunque no es la única teoría. Esta teoría está siendo revisada continuamente y, por tanto, está en evolución constante. Esto es así porque, como teoría, tiene algunos inconvenientes o puntos débiles. Hace poco se introdujo en la teoría la hipótesis de que el campo magnético tuvo un entendido, es decir, que otro campo magnético inició el proceso de la dinamo terrestre. Se cree que fue el campo magnético solar. Esto explicaría por qué hay planetas con estructuras similares a la Tierra y que no tienen un campo